y compañeros, en realidad creo que el tema de la soberanía toma la relevancia correspondiente en función de los últimos acontecimientos del cual hemos sido testigos todas y todos en la República de Panamá. Y como ya lo habíamos denunciado, y así se había planteado desde la alianza, la lucha que estamos librando no solo está vinculada al tema del seguro social, aunque fue el eje motor de la discusión de la agenda neoliberal de Mulino y los oligarcas y políticos corruptos de este país que empezaron su temática por allí. Pero una y otra vez, José Raúl Mulino, que por desgracia es presidente de este país, indicó en distintos momentos el tema de la reapertura de la mina, el tema de los embalses de Río Indio, y trató de mantener oculto el tema de la venta de la patria y la entrega a la soberanía nacional, como en efecto se ha materializado en una primera fase de esta situación con la firma de un memorándum para que regresen aquí tropas norteamericanas de sus distintos componentes aéreos, marítimos y terrestres, ocupen el territorio nacional en bases militares, y todo esto se ha dado de la forma más vil y cobarde contra los intereses nacionales y contra los intereses del pueblo panameño. Como esto se venía discutiendo y anunciando, y quizá desde la misma toma de posesión de Trump, entre sus intenciones, anunció la retoma del Canal de Panamá, presencia militar norteamericana, anunció la toma de Groenlandia, anunció que Canadá debiese convertirse en el 51 estado norteamericano. Todo esto se ha ido desarrollando como una agenda concreta, pero en el caso que nos ocupa a los panameños, como lo indicó el dictador Suelo, el único que podía hablar del problema del canal, según él, según su fantasía mental y su actitud desquiciante, era él. Como si él es el dueño de este país. Yo pregunto, ¿Mulino es el dueño de Panamá? No. ¿Y Mulino es el dueño del canal? No. ¿Es dueño de los panameños y panameñas? No. Entonces este es un tema sensitivo que a lo largo del siglo XX nuestro pueblo enfrentó a la oligarquía corrupta vendepatria y a sus lacayos que llegan a tomar el poder del Estado en su representación en cada uno de los distintos episodios en el que el ejército norteamericano, el enclave llamado Zona del Canal, las leyes que aplicaban, la administración del canal, la presencia militar norteamericana, se desarrolló aquí. Estamos en el año que se cumple el 100 aniversario de la lucha inquilinaria, en octubre de este año. ¿Y qué fue la lucha inquilinaria? Es la lucha del pueblo trabajador de Panamá y Colón, que después de terminada la construcción del canal,
tanto panameños como extranjeros que participaron de esa construcción que se inauguró en el año 14, quedaron como ciudadanos que radicaban aquí. ¿Y qué detonó este problema? Una norma, una ley desarrollada desde el Ejecutivo y aprobada como ley que aumentaban los cánones de arrendamiento de los moradores de Panamá y Colón. La ley era general, pero la concentración estaba aquí. Y frente a eso, el Sindicato General de Trabajadores, sindicato clasista, dirige la lucha y llama al pueblo a enfrentar el problema. Y la respuesta fue pedir la intervención militar norteamericana. ¿De quién? De quien estaba sentado en el Palacio de las Garzas. ¿Y por qué podía pedir la intervención militar norteamericana? Para sofocar al pueblo en Panamá y en Colón. Porque en la Constitución, primero en el Jaime I Varila, luego en la Constitución de 1904, artículo 135, establecía, porque así fue como nació el Estado empeñado a los gringos, en noviembre de 1903, que el ejército norteamericano podía intervenir en todo el territorio nacional, por orden público o por la razón que estimara necesaria. ¿Qué tiene que ver eso con lo que hoy nos ocupa? Tiene que ver que con la firma del Tratado del 77 y el llamado Pacto de Neutralidad o Tratado de Neutralidad único vigente hoy en Panamá, y las enmiendas que hizo el Senado norteamericano a ese Tratado de Neutralidad, específicamente la enmienda de Conchino, establece que a juicio de los norteamericanos, si el canal está en riesgo, entonces ellos pueden tomar todo el territorio nacional. Por eso es que la discusión del Tratado del 77, además del tiempo prolongado del cuestionado referéndum que se dio en el país en esa época, ¿sí?, trajo como consecuencia que la decisión del Tratado del 77 no fue unánime del pueblo panameño. Y en el caso del Tratado de Neutralidad, ese tratado no se sometió ni a la discusión ni la aprobación del pueblo panameño, porque el tratado que se votó fue el Tratado del 77, es decir, el Torrijos-Carter. Ese fue el tratado que se llevó a la consulta popular. El otro nunca se sometió a consulta popular. Todos estos desmanes contra la patria se vienen desarrollando de forma sistemática en distintas épocas de nuestra historia republicana, y ahora nos encontramos frente a un problema geopolítico en el que la fuerza fascista del delincuente Trump, no porque yo lo digo, Trump no es delincuente porque Saúl Méndez lo dice, Trump es delincuente porque fue condenado por los juzgados norteamericanos como tal. Esa fuerza fascista que ha llegado a la Casa Blanca, o neofascista que ha llegado a la Casa Blanca, es decir, ha llegado con una posición de mover el tablero geopolítico mundial, de su enfrentamiento a la potencia hoy conocida, o a la potencia económica, militar, China, y a su decadente imperio que cada vez más se rompe la hegemonía única que adquirió después del desmoronamiento de la Unión Soviética en los principios de los años 90. Ahí fue donde se impuso con fuerza el neoliberalismo, la globalización, las privatizaciones, la reforma a la seguridad social, la reforma a los códigos de trabajo, la forma tributaria en que se pagan los impuestos. Los ricos no pagan impuestos no solo en Panamá,
sino en el mundo. Es decir, ahí es donde el llamado neoliberalismo se desarrolla con toda potencia. ¿Y eso quién lo impuso? Los norteamericanos, el consenso de Washington. Ahora, ellos dicen que esa no es la regla y que la regla es otra. Y ahora las reglas son aranceles y proteccionismo. Y dentro de ese problema geopolítico, ellos han identificado desde el punto de vista de guerra qué lugares son estratégicos para ellos para tener presencia militar norteamericana. Y resulta ser que Panamá y el Canal de Panamá están entre esos puntos estratégicos. El pueblo panameño ha tenido a lo largo de su historia que enfrentar a los oligarcas y políticos corruptos vendepatria como al imperio norteamericano. Ese es el papel que ha jugado este pueblo con relación a su soberanía, su autodeterminación. Porque en 1903, y es cierto, el Jai Bunó Varila no lo firmó un panameño, pero a Bunó Varila lo nombraron la Junta de Gobierno embajador plenipotenciario. Y después el propio Amador Guerrero con una comitiva fueron allá a ratificar el Jai Bunó Varila. Fueron ellos los que entregaron a perpetuidad las tierras adyacentes, las bases militares y la construcción del canal. Y la Constitución de 1904 no la hizo Bunó Varila, ni la firmó él. Y el artículo 135 de esa Constitución la incorporaron esos oligarcas vendepatria que nos han vendido toda la vida como próceres de esta nación. Y nosotros podemos interpretar claramente que la verdadera y definitiva independencia de Panamá se logra con el acumulado del pueblo panameño y la sangre generosa de este pueblo que enfrentó a los norteamericanos 9, 10, 11 y 12 de enero de 1964. Ahí es donde el tricolor se lavó como bandera nacional, el patriotismo de un pueblo que ejerce autodeterminación y reclama su soberanía sobre su territorio, sobre su espacio aéreo y sobre las aguas marítimas que le corresponden conforme con los tratados que ha suscrito con otras naciones que son colindantes. Ese hecho histórico fue el que le gritó al mundo que este pequeño pueblo es un pueblo digno y es un pueblo que enfrentó, así como enfrentan los estudiantes hoy con piedra y palo, al mayor ejército que conoció el mundo y que conoce el mundo hasta hoy, al ejército norteamericano. Y haber conquistado nuestra soberanía y haber sacado las tropas yanquis de Panamá y haber recuperado el canal y sus áreas adyacentes es una obra del pueblo panameño. Ahora resulta ser que los vendepatrias estos que tenemos gobernando, ellos y los otros que desde la invasión del 89 se han sentado allí en el solio presidencial, en la Asamblea de Diputados y en la Corte Suprema de Justicia, están haciendo retroceder la lucha de nuestro pueblo. Esta es la Constitución militarista de 1972. La fracción burguesa aliada con los norteamericanos que promovieron la invasión en el 1989, a pesar que ellos decían que luchaban contra los militares, etcétera, los militares y la fracción burguesa que apoyaba a los militares y los que se enriquecieron ilícitamente, a pesar de eso, y que esa era la consigna y que venía la democracia. Aquí está la Constitución militarista vigente.
La han parchado 1000 veces. La violan como les da la gana. Ultrajan la patria. Pero esta maltrecha constitución es lo que tenemos como instrumento máximo jurídico en este país. Y en esta maltrecha constitución del 72, en su artículo 1, establece que la nación panameña está organizada en un Estado soberano, independiente, cuyo nombre es República de Panamá. Esta misma constitución militarista, que es la que nos rige, pero es la nuestra, dice en el artículo 2 que el poder público solo emana del pueblo. Es decir, que el soberano de este territorio es el pueblo. No un imbécil que llega a la presidencia y firma para entregar al país. Es el pueblo. El artículo 3 de esta Constitución dice y habla del territorio de la República de Panamá, que comprende su superficie terrestre, el mar territorial, la plataforma continental submarina, el subsuelo, el espacio aéreo entre Colombia y Costa Rica, de acuerdo a los tratados de límites celebrados por Panamá y estos estados. Eso es lo que es Panamá. La misma Constitución esta, en su artículo 191, dice: el presidente y el vicepresidente de la República solo son responsables en los siguientes casos. Enumera 3. Voy por el primero: por extralimitación de sus funciones constitucionales. Voy por el tercero: por el delito contra la personalidad internacional del Estado o contra la administración pública. Último párrafo de ese artículo: en los 2 primeros casos, la pena será la destitución y de inhabilitación para ejercer el cargo público por el término que fija la ley. Y en la segunda y en la tercera, que es el delito contra la personalidad internacional del Estado, dice: en el tercer caso se aplicará el derecho común. ¿Y cuál es el derecho común que se aplica aquí? Es el derecho penal, porque es el Código Penal el que establece en su artículo 425 lo siguiente: quien ejecute un acto para someter a la República en todo o en parte a un Estado extranjero, aminorar su independencia o quebrantar su unidad e integralidad, será sancionado de 15 a 20 años de prisión cuando la conducta esté descrita, cuando la conducta descrita se realice o la realice un servidor público. La sanción será de 20 a 30 años. Y todos nosotros hemos visto en este país, hace escasos 2 días, la firma de un convenio con el secretario de Guerra norteamericano, Pete Hegseth, donde se ha cedido parte de la soberanía nacional, parte de nuestro espacio aéreo. Se van a reinstalar bases militares. En Howard hay aviones
F-16 y de otro tipo norteamericanos de guerra. Hay tropas norteamericanas en el territorio nacional, buques de guerra anclados, ya no solo en la bahía de Panamá o en Colón. Hay una denuncia que anclaron un buque de eso, adivinen dónde, en Punta Rincón. ¿Y quién está en Punta Rincón? First Quantum, Minera Panamá. Es decir, que hay un acto de traición claro, contundente, público y notorio. ¿De quién? Del vendepatria José Raúl Mulino. ¿De quién más? De Frank Ábrego, Catín Vázquez, José Ramón Icaza, ministro del Canal. ¿De quién más? Hacha, Martínez, Hacha. Y luego entonces ayer vimos a Chalma, a Molinar, ¿cómo que se llama la que está en el Ministerio de Trabajo? La Zapa, ¿cómo es? Jacqueline Muñoz y otros salir a decir que aquí nos ha entregado la patria. Y hemos visto las declaraciones del secretario de Guerra dando un parte a Donald Trump, donde le dice los buques van a pasar gratis. Y hemos recuperado Sherman, Howard, Rodman, la base naval de Rodman. Y unos días antes, o el día antes, Trump en una conferencia con republicanos, dice que después que él puso los aranceles, hay una cantidad de países que lo llaman a él y dice que le quieren besar el culo. Y mi pregunta es, ¿quiénes son los besaculos de Trump en Panamá? Esos que están entregando la patria, esos vendepatria, delincuentes, deben ser juzgados y condenados por traición a la patria. El llamado memorándum de entendimiento, que fue lo que firmaron, que firmó además Frank Ábrego, porque hasta donde yo conozco no han publicado todavía el que firmó el ministro del Canal, que es cómo pasa gratis los norteamericanos, aunque ya lo dijeron, y es que nosotros tenemos que pagarle al invasor, darles a ellos nuestro territorio y además pagarles por el servicio que brinda dice de seguridad, de cuidarlos. Y entonces ellos van a compensar el pago de esos servicios que nos prestan los norteamericanos de cuidarnos, y por eso la compensación se transforma en un mecanismo neutro. ¿Sí? Nosotros tenemos que pagar la invasión, la toma del territorio nacional, tenemos que pagar la base militar que se le están entregando para que ellos pasen gratis, sus buques de guerra pasen gratis por el canal de Panamá. Los buques de guerra y los buques auxiliares de los Estados Unidos, correcto. Y entonces nos dicen, no, es que no estamos violando nada. Es que hombre, eso es un memorándum de entendimiento. Eso no es un tratado.
Y recurro de nuevo a la maltrecha Constitución esta, en su artículo 325, y dice lo siguiente: los tratados o convenios internacionales que celebre el órgano ejecutivo sobre el canal de esclusas, sus zonas adyacentes y la protección de dicho canal, así como la construcción de un canal a nivel del mar o de un tercer juego de esclusa, deberán ser aprobados por el órgano legislativo y luego de su aprobación serán sometidos a referéndum nacional. Dice la maltrecha Constitución que no podrá celebrarse antes de los 3 meses siguientes a la aprobación legislativa. Ninguna enmienda, reserva o entendimiento que se refiera a dicho tratado o convenio tendrá validez si no cumple con los requisitos de que trata el inciso anterior. ¿Qué nos está diciendo eso? Nos está diciendo que el llamado acuerdo, memorándum de entendimiento que firmó Peter Hensel con el traidor Frank Ábrego, hoy ministro de Seguridad Pública, esto no tiene ninguna validez si no cumple con los requisitos que están aquí. Pero como en Panamá pasa de todo, como en Panamá la institucionalidad corrupta la mueven para aquí, para allá, se la pasan por la parte más oscura de su cuerpo como le da la gana a estos corruptos, delincuentes, vendepatria. Aquí se firmó un memorándum con Sala. Sala era el ministro de Gobierno y Justicia, con Becker, que es un funcionario norteamericano. Y como eso no cumplía con esto que está aquí, se presentaron recursos. ¿A dónde? ¿A dónde se presentaron recursos? ¿A dónde? A la Corte Suprema. ¿Y qué dio la corrupta Corte Suprema? Que eso no era un tratado. Con este eufemismo se está entregando la patria. Con esta mentira, con este engaño, con este mamotreto, se está entregando la patria. Aquí están los anexos que solo hicieron público por la presión popular los medios de comunicación internacionales, porque los nacionales son una basura. MECO, TVN y compañía, eso es basura mediática. No informan nada, manipulan. Fíjense, el aeropuerto de Howard y otras instalaciones militares al lado. El memorando no habla de bases, dice, anexo, base naval Vasco Núñez de Balboa, base naval capitán de fragata Noriel Rodríguez. Estas son las áreas que van a ocupar los norteamericanos. Además de Sherman. Y entonces ahora nosotros entendemos todo lo que viene ocurriendo y podemos hilarlo, quedan 3 minutos, y podemos hilarlo de la siguiente forma. Como quedan 3 minutos, voy a terminar diciendo lo siguiente. Como hay que estudiar, leer e investigar, nos fuimos a buscar la ley 14, la ley 15 del 14 de abril de 2010. Esta ley crea el Ministerio de Seguridad Pública y en su artículo 3 dice
Para el cumplimiento de sus funciones, el Ministerio de Seguridad Pública está facultado para, tiene 12 funciones. Y ninguna función del Ministerio Público, del Ministerio de Seguridad Pública, dice que el ministro puede firmar ningún entendimiento con ninguna otra nación y menos con relación al Canal de Panamá. Esto también se lo pasaron por donde ya ustedes saben, por la parte más oscura del cuerpo de estos vendepatrias. Es decir, que aquí no solo se está violando la Constitución, se está violando el pacto de neutralidad. El pacto de neutralidad dice que todos los buques que pasen por el Canal de Panamá deben pagar en forma igualitaria. También dice que solo habrá presencia militar panameña, pero cuando vino la invasión y se reformó la Constitución, aquí se eliminó el ejército. Aquí no hay ejército. En consecuencia, no hay presencia militar. Pero acaban de firmar un memorándum para que los militares norteamericanos tomen posesión del territorio nacional, una parte de ellos, en Panamá, Colón, en Darién anunciaron otra que no está en este memorándum, supongo que lo habrán firmado, y que a través migratorio, tampoco está en este memorándum, pero están anclados la fragata en Punta Rincón. El territorio está siendo ocupado y dice Donald Trump que tienen tropas y van a mandar más. Ahora yo me pregunto, ¿qué vamos a hacer? El pueblo panameño, frente a los vendepatrias, frente a la soberanía nacional, a la autodeterminación y frente a Panamá. ¿Qué vamos a hacer nosotros para defender lo que es nuestro? Panamá y nuestro territorio, compañeros y compañeras. Gracias.